Buenas tardes. Hoy vamos a ver cómo trabajar en los límites cuando hablamos de límites de funciones trigonométricas. Cuando la función que nos están pidiendo que le sacáramos el límite no tiene seno, coseno, necesitamos ver la forma si tenemos alguna identidad trigonométrica que podríamos utilizar para llegar a este formato que estamos viendo aquí, que sea el seno de la función, la función sea el seno del argumento del ángulo cualquiera dividido por el ángulo, ¿ok? O 1 menos el coseno del argumento dividido por el argumento, o viceversa, sería coseno del ángulo menos 1 dividido por el valor del ángulo. Si llegamos a tener alguna identidad trigonométrica, que son muchas, que hay que aprenderlas, por supuesto, y si no hay tablas para esto, para trabajarlas, entonces, ¿qué pasa si no llego a ninguna de esas tres formas? Si no llego a ninguna de esas tres formas, automáticamente voy a hacer si hay factorización, factorizo, si hay racionalización que no va a existir, racionalizo y voy a sustituir el valor del ángulo por el límite de la tendencia, de la variable. Eso es todo lo que hay que hacer. Pero si puedo de alguna forma llegar a tener uno de estos tres formatos, entonces estoy obligado a utilizar esas reglas. Son tres sencillas, no son complicadas. Dicen que el límite cuando v tiende a 0, v es el ángulo, el argumento de la función trigonométrica, del seno del ángulo dividido por el valor del ángulo siempre va a ser 1. Muy bien. Y en los otros dos casos del coseno va a ser igual a 0. Sea el coseno menos 1 o el 1 menos el coseno, siempre el resultado, el límite cuando tiende a 0, sería igual a ¿qué? Igual a 0. Muy bien. Aquí entonces el problema siempre es de dónde arrancar. El problema no es únicamente saber esas reglas, sino saber de dónde vamos a arrancar. Yo tengo que ver, por ejemplo, aquí tengo dos ejemplos que vamos a trabajar los dos según lo que estamos viendo, los voy a trabajar aquí a un lado, ¿no? Me dice, por ejemplo, aquí el límite cuando x tiende a 0 de 2 veces el seno de 3x entre x. Perdón, yo escribo el seno como si fuera en inglés, ¿ok? Pero va, es lo mismo, no cambia nada. Está reconocido en todos los libros, da lo mismo. Aquí veo esto, digo, híjole, pues ¿de dónde voy a arrancar? Aquí hay una propiedad de los límites que me gustaría que aprendieran a manejar desde ahorita. ¿Cuál es? Nos decían el límite cuando x tiende a a de cualquier constante con x sería lo mismo que la constante multiplicada por el límite cuando x tiende a de x o de f de x, como sea. ¿Estamos? Entonces, cuando veo una constante aquí, esa es una de las primeras propiedades de los límites. Fácilmente lo podemos mandar antes de lo que es el límite. ¿Y el resultado sería correcto? Definitivamente. Son reglas comprobadas matemáticamente. Entonces, ahí es donde nosotros aprendemos de dónde arrancar. Y esta va a ser una de las cosas que nos van a facilitar mucho el trabajo. Desde aquí yo agarro y voy a mandar este 2 aquí afuera multiplicando. Entonces me quedaría 2 veces, porque 2 entre 1 hay un 1 aquí, sería 2 veces el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x entre x. Hasta aquí estoy muy bien, no hay problema, veo que ya hice un paso, pero observo y me doy cuenta que el argumento aquí no es lo mismo que el divisor. Para que sea igual, para que sea el de lo mismo, lo que necesito es multiplicar arriba por 3 y abajo por 3. Eso se llama racionalizar. Se llama racionalizar.
¿Por qué tengo que racionalizar? Porque ese 3 no va a multiplicar el argumento. Este 3 va a multiplicar la función. Entonces prácticamente este 3 va a estar aquí, multiplicando a 3 veces la función, no 3 veces el argumento. Totalmente diferente el concepto. ¿Ok? Entonces me quedaría, después de hacer esto, me quedaría 2. Voy a ir paso por paso. El límite, cuando x tiende a 0, de quedaría 3 veces el seno de 3x entre 3 por x, 3x. En este caso, ya puedo mirar esto v o v igual, lo puedo ver aquí, 3x y 3x, es el mismo valor, no importa, aunque sea división, sea radical, sea lo que sea, mientras que sea lo mismo, ya llegué a la regla, pero tengo un estorbo aquí, que es el 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hicimos antes. Ese 3 va a ir por aquí multiplicando y me quedaría 6 veces el límite cuando x tiende a 0 de el seno de 3x dividido por 3x. Ahora prácticamente tengo la regla, la que me están dando en los libros, la regla, nada más quito esto y pongo 1 y ya terminé. Entonces por primera vez voy a utilizar el igual. En límites no recomiendo utilizar igual a menos que vayas a resolver el límite. ¿Estamos? ¿Por qué no es igual? Porque es tendencia, porque el límite tiende a, no es algo concreto. Ya cuando vas a sustituir ya lo estás concretando y en este momento pones el igual. Entonces me quedaría 6 veces multiplicado por, ¿sabemos esto? Lo voy a marcar aquí en verde. Todo esto es igual a todo esto. Entonces el resultado de este va a ser el 1. Entonces voy a escribir 6 multiplicado por el valor que es 1 igual a 6 y ya sacamos el límite de esta función. ¿Ok? Tener mucho cuidado. Si por ser repetitivo es muy importante, porque el problema de los alumnos no es no entender, el problema real es no saber de dónde arrancar para solucionar el problema. Entonces, primero entender las reglas. Si llego a uno de estos formatos, estaría genial. Si no llego a ninguno de estos formatos, entonces voy a ir a la sustitución directa, ¿no? De esta manera voy a trabajar varios ejercicios, voy a recurrir a algunas cosas de álgebra, a cosas también de identidades trigonométricas en videos posteriores, pero por el momento voy a hacer este ejercicio y el ejercicio siguiente donde usaremos álgebra como tal. Muy bien, entonces esto ya está resuelto, voy a despejar la pantalla para poder resolver el siguiente. También si durante el video se lo están viendo y tienen alguna duda o pregunta sobre el tema, por supuesto, con todo gusto, si está en mi dominio, lo voy a compartir. Muy bien, vamos, voy a liberar un poco más el espacio. Sabemos que el formato tendría que ser esto, de seno y de coseno, entonces voy a borrar esta parte y voy a subir esto aquí. Muy bien. Esa es la que vamos a resolver aquí. A primera vista, tengo el 4 abajo y tengo x con el coseno argumento y x abajo y tengo 1 más, híjole, no sabré de qué se trata o no sabré qué hacer. Igual, hacemos lo siguiente. Nosotros fácilmente podemos decir, si yo utilizo propiedades de álgebra, que es la propiedad distributiva, este multiplica a la x y al mismo tiempo multiplica al menos 1. Esto quiere decir que voy a trabajar desde aquí, no estoy haciendo igual, solamente voy a trabajar desde aquí. Estoy escribiendo el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x coseno de x, x coseno de x, y menos 1 por menos coseno de x. Eso es muy entendible fácilmente. Muy bien, vamos viendo ahorita qué podemos hacer. Observen que aquí tengo 1 y tengo menos
y el coseno de x. Oh, ese es interesante. Entonces puedo decir que es el límite cuando x tiende a 0 de, voy a agrupar estos, no, lo voy a escribir más bien, no es agrupar, escribirlo 1 menos el coseno de x más x, me faltó aquí, no, sí, no me faltó, sí le puse, x coseno de x. Muy bien, todo esto dividido por 4x. Genial. Vamos viendo ahorita cómo lo podemos acomodar. Y hasta ahorita tengo una parte que aparentemente va con las reglas de esto, por ejemplo, pero hay diferencia aquí, híjole, vamos a ver. Entonces, ¿qué paso sigue? Observo que el argumento aquí es puro x y el argumento aquí es x y aquí son 4x, pero hay una propiedad que se llama linearidad. La linearidad es como si tuviéramos aquí, ojo, es como si tuviéramos aquí un 1 multiplicando a todo. Siempre el 1 va a estar multiplicando a todo y dividiendo a todo. Entonces, este 4 por linearidad lo puedo sacar y me quedaría un cuarto del límite cuando x tiende a 0 de, y escribo esto igual, 1 menos el coseno de x más x coseno de x. Todo eso dividido no por 4x, por x. Ya están las cosas un poquito más, teniendo un poquito más de claridad. Genial. Hasta aquí, todo esto lo que estoy hablando no estoy resolviendo el problema. Estoy diciendo cómo debemos de pensar cuando estamos ante ese tipo de problemas. ¿Ok? Entiendo que existe una propiedad, no puedo decir algebraica nada más, sino también aritmética, que el denominador se puede repartir. El denominador se puede repartir. Entonces, el denominador al repartirse me quedaría algo así. Voy a subir un poquito. Me quedaría un cuarto del límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x entre x, genial, más un cuarto, porque el cuarto se reparte entre todo, un cuarto del límite cuando x tiende a 0 de x coseno de x entre x. Hasta aquí creo que no hice nada que ustedes no harían, es repartir el denominador entre las partes del numerador. Tomando en cuenta que mi numerador, yo agrupé esto para poder asemejarlo a lo que ya sabemos de las reglas. Ok, entonces observamos que esto ya está resuelto. ¿Por qué? Porque 1 menos el coseno de x entre x, su límite cuando x tiende a 0 es igual a 0. 0 por un cuarto yo puedo decir aquí que es un 0, pero no lo voy a hacer ahorita. El siguiente paso. Muy bien. Ahora viene la parte interesante, la siguiente. Un cuarto del límite cuando x tiende a 0 de x coseno de x entre x. Ojo con lo que voy a decir. Este x es un valor cualquiera, puede tener cualquier, pero este x no. Este x es el argumento, es el ángulo en sí. No lo puedo modificar, no lo puedo simplificar. Conocí alumnos que decían coseno de x entre x, entonces la x con la x me queda coseno de x entonces. ¿Estamos? Tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. El argumento de la función trigonométrica no es un valor cualquiera, no, es el ángulo, no se puede modificar de ninguna forma, ni multiplicando ni dividiendo, nada, nunca, nunca. ¿Estamos? Entonces, pero este x como un valor multiplicador va con este x con un valor divisor y me quedaría, ya puedo ahorita decir que esto lo tacho es igual a 0, sabemos de la regla es igual a 0, me quedaría mi límite, sería un cuarto del límite cuando x tiende a 0 de el coseno de x. En este momento no tengo nada que hacer más que el puro sustituir, entonces voy a decir igual a un cuarto de, y voy a multiplicar. El coseno de x es el coseno de x es igual a 0, x de 0 grados. Sabemos, entendemos muy bien si extendemos los brazos, lado derecho, que es el ángulo de 0 grados y 360 grados,
su coseno es 1. El lado izquierdo, si son 180 grados o pi, su coseno sería menos 1. Y esa es una tabla que podemos aprender también o podemos descargar y trabajar sin problema. Entonces sería igual a 1/4 multiplicado por 1. Puedo escribir la igualdad aquí al lado, sería 1/4. Terminamos. Pero observen los pasos, eso es lo que importa. Siempre hay que saber de dónde arrancar para poder resolver ese tipo de límites trigonométricos. Existen, por supuesto, procesos muy complicados, cuando no es 0, cuando es 1, cuando es 2, y esas son cosas que vamos a ir viendo. Si hay tiempo lo haremos, ¿no? Pero normalmente fijarnos muy bien que el límite en estas condiciones y estas reglas se aplican única y exclusivamente cuando el ángulo tiende a 0, no a ningún otro número. Muy bien, voy a detener la grabación para que no sea un video largo. Cualquier cosa, manden sus preguntas y espero que les sirva para resolver ese tipo de problemas. Gracias y buenas tardes.